Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Quiero darles gracias al Señor primeramente por esta oportunidad que me da de compartir su palabra. Estoy un poco nerviosa, pero espero que esta palabra, al igual como habló a mi vida, pueda hablar y tocar su corazón. Amén. Quiero dar las gracias también porque el fin de semana pasado tuvimos un campamento, a pesar que fueron poquitos días, pero tuvimos un campamento muy bendecido. El Señor habló nuestras vidas, tocó nuestros corazones y yo pienso que cada uno de los que fue partícipe no se fue como llegó. Así que le damos las gracias al Señor porque habló a nuestras vidas y pudimos ser ministrados. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer primero Gálatas 5, 1. Después nos vamos a saltar versículo del 16 al 18. Gálatas 5, 1, luego del 16 al 18. Amén. Leo en el nombre del Señor. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Amado Padre Celestial, Señor, vamos delante de tu presencia, Señor amado, dándote las gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor amado, por habernos permitido, Padre Celestial, llegar, Señor amado, un domingo más, Señor, a tu casa. Gracias por habernos permitido adorarte, exaltarte, por habernos saludado, Señor, también, unos con otros, bendecidos, Padre Celestial, Señor. Y te ruego, Padre bendito, Señor amado, que seas tú, Señor, obrando, Padre Celestial, a través de esta palabra que pusiste en mi corazón, Señor amado, que podamos, Señor, recibirla, Señor, con gratitud, Señor amado, con un corazón humilde, sencillo, Padre Celestial, Señor. Ministra, Señor amado, nuestras vidas, Padre Santo, nuestros corazones, Señor, para que tú sigas transformando, Señor, cada día, Padre Santo, nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a través de mí, Padre Santo, que quite, Señor amado, que anule, Señor, toda humanidad, Padre Celestial, dentro de mí, Señor, y pueda, Señor, tu nombre ser glorificado, Padre Celestial. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como leíamos, ¿no es cierto?, en el primer versículo, quienes consiguieron, ¿no es cierto?, la libertad a favor de un país, son denominados, ¿no es cierto?, por lógica, libertadores. Y en la historia universal podemos encontrar varios libertadores que estuvieron dispuestos a luchar por su patria. Por ejemplo, Simón Bolívar, José de San Martín, en el caso de Chile, Bernardo O'Higgins y otros próceres más de la patria. Y en la Biblia también podemos mencionar a Moisés y a Josué, que estos valientes estuvieron dispuestos aún a dar su vida por causa de la nación, del pueblo del Señor. Pero hay un libertador mayor a todos estos conquistadores, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por su abnegada admisión, como los chicos hablaban sobre misiones recién, nos hablaban sobre la vida de nuestro Señor Jesús, su sacrificio, gracias a que fue crucificado en la cruz. Salimos de esa esclavitud del pecado, como leíamos recién en el primer versículo, ¿no es cierto? Dice que debemos estar firmes con esa libertad que el Señor nos ha dado. Y gozamos ahora de la verdadera libertad en el Señor. Recordemos que la carta de los Gálatas, que fue escrita por el apóstol Pablo, tenía el propósito de refutar a los judaizantes. Había un grupo dentro de la iglesia de maestros judíos que insistían que los creyentes no judíos, que no eran del pueblo de Israel, los gentiles, debían obedecer las leyes y las reglas tradicionales y también a su vez la fe en Cristo. Creían que una persona para ser salva
una persona era salva por seguir las leyes de Moisés y por creer en el Señor Jesús. Y ponían énfasis en la circuncisión, en la señal del pacto. Pero Pablo se opuso a esto, mostrándole que la ley en sí sola no puede salvar a nadie. Solo en el Señor podemos encontrar salvación y podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Y por eso el primer punto es que debemos vivir en respuesta a la libertad que Jesús nos da. Pablo les demanda a los Gálatas que se mantengan firmes en la libertad que el Señor nos da. En otras palabras, le está diciendo, despierten, el Señor ya nos liberó. No es necesario cumplir la ley porque el Señor, cuando vino a la tierra, Él cumplió con todas las obligaciones de la ley. Y nosotros, si nos pusiésemos como en esa brecha, por así decirlo, o igualarnos, por así decirlo, con el Señor, nosotros somos incapaces de cumplir toda la ley. Y el Señor fue que, su palabra dice que Él no pecó, y era humano al igual que nosotros. Y gracias a ese sacrificio el Señor nos hizo libres. Y Pablo les dice que deben volverse al Señor para ser salvos. Solo Él puede hacernos justos delante del Señor. Y mientras así preparaba la predicación, encontré una ilustración que me llamó la atención. Decía, en la época donde estuvo Abraham Lincoln, cuando todavía existía la esclavitud en Estados Unidos, una esclava estaba confundida acerca de su estado. Y se preguntaba, ¿ahora soy libre o no? Porque cuando voy con mi antiguo amo, con el cual a ella servía, el amo le decía que no era libre. Y cuando voy con mi propia gente, con las personas que habían sido esclavos igual que ella, le decían que sí, que ella ya era libre. Entonces ella tenía ese conflicto en su mente si es que era libre o no. Y algunas personas, dice ella, me dijeron que Abraham Lincoln firmó una declaración, pero el amo dice que no tenía ningún derecho a hacerlo. Ella tenía ese conflicto en su mente. Y muchos cristianos a veces pasa eso, que están confundidos sobre este punto. Pero cuando uno recibe al Señor en su corazón, el Señor ya nos dio esa libertad. Pero ¿qué pasa? Que ese viejo hombre, el hombre interior, quiere seguir manteniéndonos esclavos, quiere seguir pensando que estamos esclavos del pecado, pero el Señor ya nos dio esa libertad. Y que no tiene ningún poder. Entonces, a veces pasa que los cristianos viven en la servidumbre porque su viejo amo, la carne, los ha engañado, los ha mantenido engañados. Y yo creo que la mayoría de nosotros, nuestro deseo cuando reconocemos al Señor como Jesús y Salvador de nuestras vidas, nuestro deseo de seguir al Señor y agradarle en todo. Pero nos cuesta, porque batallamos, lucha, empezamos a mirar muchas veces los pecados pasados y se convierte en un peso. Y seguimos atados y no podemos encontrar esa libertad con que el Señor nos hace libres. Y todavía eso nos estanca. Y permanentemente nuestra alma libera una batalla en nuestro corazón. Nuestros hábitos, nuestras compulsiones forman parte de nuestra vida, no podemos negarlas, están ahí. Pero si comenzamos a cederle terreno a la carne, vamos a seguir viviendo en este yugo de esclavitud. Y no vamos a poder experimentar esa verdadera libertad que el Señor nos ha dado. Debemos reconocer que la vieja naturaleza no tiene poder ni ningún efecto, porque ya fue crucificada en el Señor. El Señor en la cruz pagó ese precio tan alto que cada uno de nosotros debía haber estado ahí. Y la persona que enfrenta esas necesidades, que cuando nosotros entregamos esas luchas al Señor, el que nos sacó de esa esclavitud no es una persona natural, no es como usted y como yo, sino que esa persona es sobrenatural y opera en ese terreno, y esa persona es Jesucristo. Y mientras más clara sea esa visión del Señor en nuestras vidas, se nos va a hacer mucho más sencillo poder agradarle. Se nos va a hacer mucho más sencillo sacar esa venda, por así decirlo, de esclavitud del pecado, y vamos a poder apropiarnos de lo que el Señor es y lo que Él ya hizo por nosotros. Y esta verdad se debe conocer y aplicar cada día en nuestras vidas, reconociendo quiénes somos en el Señor.
Y Gálatas 4:7 dice que ya no eres esclavo. Cuando recibimos al Señor ya dejamos de ser esclavos. El Señor nos da esa libertad. Y somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios también vamos a heredar ese reino eterno que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por lo tanto debemos usar esa libertad que el Señor nos ha dado para vivir una vida santa. Es difícil, sí. Cuesta, sí. Pero tomados de la mano del Señor y guiados por su Espíritu Santo, sí se puede lograr. Y el segundo punto va referente a eso. Es que debemos usar esa libertad para poder vivir una vida santa. No para satisfacer nuestros deseos o nuestra carnalidad, sino para vivir una vida santa andando en el Espíritu. Y andar en el Espíritu podemos como resaltar 3 cosas. Primero, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando nosotros damos ese paso de fe y reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos sella con su Espíritu Santo. Y el Señor viene a morar en nuestros corazones y se genera ese cambio, ¿no es cierto?, esa transformación. En segundo lugar, significa estar abiertos y sensibles a la guía del Espíritu Santo. Cuando, no sé si les ha pasado, cuando quizás tienen que tomar una decisión importante y no saben qué hacer, es el Espíritu Santo. Cuando oramos al Señor y dejamos esa decisión en sus manos, es el Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos habla. Y en tercer lugar, significa que el Espíritu Santo moldee nuestras vidas, que según la influencia de su Espíritu Santo podamos hacer transformaciones y cambios verdaderamente que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. En Hechos capítulo 6, versículo 1, voy a buscarlo aquí. Hechos 6, del 1 al 6, dice: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Y este relato podemos ver que a través del libro de los Hechos, cómo la iglesia se va multiplicando, cómo la iglesia va creciendo. Y se genera este conflicto de que las viudas estaban siendo desatendidas, ¿no es cierto?, como leíamos en el relato, en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, para solucionar este conflicto, propusieron los discípulos a que se seleccionaran creyentes que estaban ahí. Eran 7 hombres, y eso debían tener 3 características: ser sabios, ser llenos del Espíritu Santo y debían tener buen testimonio. Note que al elegir a estas personas no fue al azar, o no fue quizá decir, a lo mejor preguntar quién tiene habilidades para administrar o quién tiene habilidades, no sé, para organizar, qué sé yo, sino que estos debían ser sabios, llenos del Espíritu Santo y tener buen testimonio. Y esto último va de la mano, porque no podemos tener buen testimonio si no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos ponemos a pensar cuando en esas etapas del creyente, que a todos nos pasa que fluctuamos, algunos a veces estamos bien, a veces estamos más o menos con el Señor, a veces estamos mal, y cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, nos ayuda a poder obedecerle. Pero cuando estamos lejos, les damos rienda suelta nomás a nuestros deseos.
Y no podemos tener buen testimonio si estamos alejados del Señor. Y porque Él es el que produce ese buen testimonio en nosotros. Y estos hombres se dejaban guiar también, se dejaban moldear por su Espíritu y por la influencia de su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si queremos vivir y disfrutar esa libertad que el Señor nos ha dado, no podemos hacerlo por nuestras fuerzas porque somos incapaces. Solo lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos transforma día a día. La pastora nos hacía reflexionar también ese día del campamento y preguntarnos a la hora, por ejemplo, del Señor que uno se disponga en el corazón: Señor, yo quiero obedecerte, quiero cumplir tu palabra, y que el Señor nos saque a la pizarra y nos diga, a ver, Sari, necesito sacar esto de ti. Va a doler, a lo mejor vas a sufrir, vas a llorar, van a haber lágrimas, pero necesito desarraigarla porque no puedo trabajar contigo si está eso en ti. ¿Y cuál va a ser la actitud de nosotros frente a esa respuesta del Señor? Por eso debemos examinarnos si es que verdaderamente nuestro espíritu, tenemos un espíritu enseñable o tenemos un espíritu rebelde contra el Señor y queremos hacer lo que a nosotros se nos plazca, sino que debemos tener un espíritu enseñable. De lo contrario, vamos a estar satisfaciendo nuestros deseos carnales y dándole rienda suelta, y sabemos que eso no trae ningún beneficio para nosotros. Y el último punto es que no debemos satisfacer los deseos de la carne. No hay manera de que alguien pueda satisfacer a su vez, andar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Son contrarios. Los dos simplemente no van juntos, es como el agua y el aceite. Intenten juntar usted agua y aceite en un vaso o en un pocillo. Es imposible, no se juntan. Entonces, de ninguna manera podemos o decir que andamos en el espíritu y también andar en la carne al mismo tiempo. No se compatibilizan. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros, como decía anteriormente, para satisfacer nuestros deseos o nuestras pasiones, sino para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en su camino. Y esta es la clave también para tener una vida recta, el hecho de andar en el Espíritu. Porque como decían delante, es difícil andar en el Espíritu por nuestras propias fuerzas, porque ese hombre interior que hay en nosotros, no ese viejo hombre, porque ese viejo hombre fue enterrado cuando Jesús murió en la cruz, y nosotros le recibimos ese viejo hombre, que a veces decimos, ay, se me salió el viejo hombre cuando pecamos. No, ese viejo hombre ya está enterrado. Lo que hay en nuestro corazón es ese hombre interior fuerte, esa carne que quiere como salir a relucir por sobre lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Y mientras estudiaba esta palabra, busqué la traducción de la palabra en griego. Ay, gracias. Busqué la traducción de la palabra carne, y en este pasaje es sarx, S-A-R-X. Y cuando Pablo habla de sarx o de la carne, como decía recién, se refiere a todo lo que el hombre es capaz de hacer como ser humano pecador, sin la intervención del Espíritu Santo en su vida. Y no hace referencia al cuerpo físico, a los huesos, sino que de ese hombre interior, es nuestra carne, esa naturaleza que hay en nosotros pecaminosa, que, como decía Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Y en Romanos 6:6 dice, una cosa es clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna, o no nos debiese gobernar, si verdaderamente hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Por lo tanto, esa carne, ese ser interior, ese hombre interior que hay en nosotros constantemente está queriendo rebelarse, porque el cuerpo que tenemos está corrompido. Y cuando el Señor venga por nosotros, o ya sea que partamos a la presencia del Señor o el Señor venga por nosotros, estos cuerpos van a ser glorificados. Ya no vamos a tener más dolor, ya no vamos a tener más angustia, no vamos a tener más aflicciones, y vamos a poder experimentar la presencia del Señor con estos cuerpos glorificados.
y si bien esta influencia sigue viva a través de la carne, va a querer luchar contra nosotros. Y va a ser, como decía recién, hasta ese antídoto, por así decirlo, final, cuando el Señor venga por su pueblo o cuando partamos a la presencia del Señor con este cuerpo resucitado. Y en lo particular voy a contar un testimonio personal. Para los que me conocen a lo mejor más de cerca, ustedes van a decir, oh, no, ¿cómo puede ser? Pero por un buen tiempo estuve batallando en mi vida, hace varios años, con el enojo. Me pasaba que, el Diego puede ser testigo ahí, puede confirmar. Pasaba que cualquier situación que no me gustaba, me enojaba. Y no es enojo, sabemos que no está mal enojarse. El Señor puso las emociones en nuestra vida, es por algo, pero no está mal enojarse. Lo que está mal es que ese enojo dure días, meses, años. Y a veces me pasaba eso a mí, que ya yo me enojaba y me duraba el enojo, más de un día. Y cuando comenzamos a pololear con mi esposo, esto empezó a ser un tema, porque, no sé, yo me enojaba por cualquier cosa. Y después cuando, el Seba empezó a entrar a la universidad, yo trabajaba, nos veíamos poco tiempo, y el tiempo que nos veíamos era para solucionar los problemas que estaban ahí. Entonces fue un tiempo bien difícil, y en lo personal yo sabía que eso lo debía cambiar, pero no era por mis fuerzas, porque yo seguía ahí, no sé, enojándome por tonterías. Y el Señor hablaba a mi corazón, y conversando, cuando pololeábamos con el Seba, yo le decía, no quiero seguir así, porque también lo dañaba. Y entonces le pedí al Señor que me ayudara en esto, porque primero le estaba desobedeciendo a Él, porque su palabra dice que enojaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el Señor hablaba a mi vida y me redarguía. Entonces decía, no, ya Señor, tengo que cambiar esto porque no puedo seguir así. Y le presenté la situación al Señor, y una vez que conversando con el Seba le decía, por mi parte yo no puedo, así que esta área de mi vida la rindo al Señor. Quiero que el Señor la tome control de ella, porque si no lo hago, la relación a lo mejor se va a ir a las pailas, no íbamos a terminar. Pero el Señor, me acuerdo también que pudimos tener como un versículo por bandera, que está en 2 de Timoteo 1:7, de hecho lo grabamos en las argollas de matrimonio, para tenerlo siempre de recordatorio. El Señor dice en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y en esa palabra nosotros, cada vez que había alguna situación, ya la conversábamos y decíamos, ya, la carne no nos puede dominar, tenemos que llegar a los pies del Señor con esta situación. Y gracias al Señor, el Señor nos ha dado la victoria, y ya quitó eso de mí y hizo esa transformación. Pero no fue por mi fuerza o porque diga, ¡ay, qué bacán Lazario, qué bacán el Seba! ¿No? Sino que son las fuerzas del Señor, es su Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Lutero dijo una frase, la voy a leer textual, dice: cuando la carne comienza a rebelarse, el único remedio es tomar la espada del Espíritu, la palabra de salvación, y luchar contra la carne. Si apartamos la palabra del Señor de tu vista, estás indefenso frente a la carne. Y sé que esto es un hecho. Me han asaltado muchas pasiones violentas, pero tan pronto como me apoderé de algún pasaje de las Escrituras, mis tentaciones me abandonaron. Si la palabra no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne. Amén. Entonces, y también Pablo decía de sí mismo, como decía en delante en Romanos 7:19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo estaba consciente que dentro de él existía esa dualidad, existía la carne y el espíritu luchando. Y la carne quiere satisfacer sus deseos carnales, pero la espiritual quiere agradar al Señor. Y vamos a estar, hasta que el Señor venga, vamos a seguir con esa lucha, pero no nos desanimemos porque el Señor nos ha dado la victoria.
En Mateo 6, capítulo 6, versículo 36 al 46, vemos el relato de Jesús cuando está en el Getsemaní, cuando va con sus discípulos a orar porque ya estaba pronta la hora de que lo fueran a arrestar y de ser crucificado. Estaba viviendo aflicción en su corazón porque iba a recibir todo ese peso de pecado en su vida, y le manda a los discípulos a orar. Luego el Señor se aparta a orar y después que regresa los encuentra a los discípulos durmiendo y les dice: velad y orad porque para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu a lo mejor está dispuesto o quiere obedecer al Señor, pero la carne es débil, es vil y es desobediente. Y cuando nuestra carne quiera rebelarse contra el espíritu, debemos inmediatamente, así como, no sé, cuando nos duele la cabeza nos tomamos un paracetamol para que se pase el dolor. Cuando nuestra carne quiera rebelarse, inmediatamente debemos ir a los pies del Señor y ser honestos con Él y buscar refugio en su palabra, porque como decía recién, por nuestras fuerzas no somos capaces. Y podría quizá a lo mejor cultivar el hábito de estudiar su palabra. Por ejemplo, podemos hacer en nuestras casas un ejercicio práctico. Si usted, no sé, pongámonos en el caso de que estemos batallando con la incredulidad. Yo creo que todos tenemos en la casa un cuaderno, un lápiz o en el mismo celular. Podemos escribir qué noción o qué pensamos nosotros sobre la incredulidad. Y después vaya a la Escritura, estúdiela y vea qué dice el Señor acerca de la incredulidad. Y compare ambas y nos vamos a dar cuenta lo errado que tenemos, la percepción que tenemos nosotros por sobre la que tiene el Señor. El Señor nos ha dejado su palabra y también, gracias a Dios, nuestra iglesia tiene conocimiento de la palabra. Tenemos los días domingos, los estudios bíblicos los jueves, los niños en la escuelita dominical, los jóvenes los jóvenes Isaacar, la pandilla, las mujeres, los varones. Tenemos instancias para poder aprender de la palabra del Señor. Y lo más importante también es que debemos hacerlo nosotros de manera personal y que esa palabra que vaya a nuestro corazón después también nos va a servir para compartirlas con otros. Y encontré otra frase también que decía que la razón por la cual el hombre peca es porque no ha conocido a Dios en esa área en particular de su carácter. Por ejemplo, si estamos batallando, como decía recién yo en el caso de la incredulidad, estamos batallando a lo mejor en esa área porque no hemos conocido, a lo mejor el Señor no nos ha respondido cuanto nosotros quisiéramos, pero el Señor quiere trabajar esa área en nosotros para sacarla. Y conocer el carácter del Señor, porque el Señor es un Dios de amor, es un Dios que escucha a sus hijos y que está atento a su clamor y que no nos va a abandonar. Así que para que nuestra carne no se rebele contra el Señor, el otro día, hace unos días atrás, la Sofi me acuerdo que compartió un post que lo encontré súper bueno. Decía, para que nuestra carne no se rebele contra el Señor, dice, va a ser necesario dejar cosas. Quizá alguna relación que no nos convenga, quizá tomar distancia de aquellos amigos que no nos edifican, dejar hábitos quizás que nos hacen pecar, y va a doler, eso es innegable, no, somos seres humanos y nos va a doler soltar aquellas cosas. Y cada uno de nosotros en las distintas áreas de nuestra vida sabe lo que tiene que soltar, sabe aquellas cosas que tiene que dejar a los pies del Señor. Y cuando damos este paso de soltar nuestra carne a la voluntad del Señor, el Señor va abriendo camino a lo nuevo que quiere hacer en nuestras vidas, a eso transformador, y vamos a poder mirar atrás y decir, hoy Señor, esto ya no me pasa, pero es solo por el Espíritu Santo, solo por su gracia. Así que no nos desanimemos y, como leíamos al principio, tenemos una esperanza. Quizás si hemos hemos estado batallando durante la semana, durante estos meses, con nuestra carne, y quizás a lo mejor hemos fallado, el Señor esta tarde nos da una nueva oportunidad para poder volver a encontrar esa libertad que el Señor nos da. Y lo que debemos hacer es arrepentirnos,
de todo corazón, confesar nuestro pecado delante del Señor y no volver a caer en lo mismo, sino que ponerle punto final. Solo el Señor puede derribar esas fortalezas en nuestra vida de la carne que nos impide agradarle. Y nuestra parte es someternos al Señor, mantener la carne sujeta al Espíritu Santo y apartarnos del pecado. Y esforzarnos porque a todos nos cuesta, pero con el Señor sabemos que somos más que vencedores. Y le damos gracias al Señor por recordarnos hoy estas 3 cosas. Primero, que somos libres en Cristo y que la libertad es un privilegio que tenemos. Si miramos, echamos un ojito así al mundo y vemos cuántas personas que tienen esa necesidad de querer ser libres, y nosotros sí la tenemos, debemos mantenernos firmes en ella. Y lo segundo, debemos usar esa libertad no para satisfacernos a nosotros mismos, sino para vivir una vida santa andando en el Espíritu. Y lo tercero, no somos libres para desobedecer a Cristo y satisfacer nuestros deseos carnales, sino que somos libres para servir y amar al Señor. Y ahora somos esclavos, pero esclavos por amor. Por amor al Señor Jesucristo que dio su vida por usted y por mí. Amén. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro para poder orar. Y ahí donde está, quizás cada uno sabe lo que quizás el Señor le ha ido ministrando durante esta tarde, de las áreas de su vida que tiene que tratar. Pero sabemos que nuestra esperanza está en el Señor. Sabemos que en Él tenemos libertad para sacarnos y liberarnos de cualquier yugo de esclavitud que quizás estemos batallando. En Él podemos confiar e ir a sus pies. Amén. Así que si el Señor quizás ha traído a su mente a aquella lucha, aquella batalla diaria, entréguesela al Señor, ríndase a Él, sométase a su Espíritu Santo y para que podamos andar y vivir como el Señor quiere. Amén. Así que vamos a orar. En esta hora les invito a que puedan inclinar su rostro. Amado Padre Celestial, Señor, vamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, agradeciéndote, Padre Celestial, por tu palabra, Señor amado. Bendito Dios, queremos darte las gracias, Señor, primeramente por esa libertad que tú nos has dado, Padre Celestial, en el madero de la cruz del Calvario, Señor amado. Tú padeciste, Señor, toda esa carga, todo ese peso de pecado que nos correspondía a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Te damos las gracias, bendito Dios, por esa libertad, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo. Y queremos pedirte, Señor amado, en esta hora, todas esas fortalezas, Señor amado, todas esas obras de la carne, Señor, que quieren rebelarse contra ti, Señor, las queremos dejar a tus plantas, Señor, las queremos rendir a tus pies, Padre Celestial, para que tú las trabajes, Señor amado, cada día, Señor, en nuestras vidas, durante la semana, cuando pasen los días, cuando pasen los meses, Señor, y podamos obtener victoria, Señor, en ti, Padre Celestial, y cuando miremos atrás, Señor amado, ya no va a estar, Señor, y vamos a ver, Señor, tu gloria manifestada en nuestras vidas, Señor amado, al hacer esos cambios, Señor, que son tan necesarios, Padre Celestial, para, Señor amado, obedecerte, Señor, para que a través de nuestro testimonio, Señor, más personas puedan llegar a ti, Padre Celestial, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que limpies nuestros corazones, Señor, que saques todo yugo de esclavitud de nuestras vidas, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, nos declaramos libres, Padre Celestial, de toda atadura, Señor, que el enemigo quiere mantenernos, Señor, ahí, Padre Santo, esclavizados, Señor, con el pecado, Padre Celestial, pero tú ya nos diste esa libertad, Señor amado. Por eso te rogamos que trabajes en nuestros corazones, Señor, que pongas en nuestras vidas, Señor, seguir buscando tu palabra, Señor amado, seguir escudriñando, Padre Celestial, seguir buscándote, Padre bendito, porque te necesitamos, Señor amado. Sin nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos producir nada nuevo, Señor amado. Solamente cosas de la carne, cosas negativas, Padre Celestial. Pero es tu Espíritu Santo, Señor amado, obrando en nuestras vidas, obrando, Señor, en nuestro corazón, que podemos dar buenos frutos, Padre Celestial, Señor. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Sigue ayudándonos, Padre Celestial, durante la semana, Señor. Que podamos ser bendecidos con esta palabra, Señor, y podamos dar la pelea, Padre Celestial, Señor, a nuestra carne,
Quizá a lo mejor nos va a doler, nos vamos a entristecer, Padre Santo, pero la mejor satisfacción que vamos a tener es que tú estás con nosotros y que tú nos vas a dar la victoria, Señor amado. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.